Don José León sí es maduro. Y él es maduro políticamente porque viene de fuentes políticas de hace bastante tiempo. Y siempre que lo invitamos, polemizamos con él. Yo recuerdo haber polemizado bastante sobre el tema agrario, cuando él tenía justamente el despacho, ¿no es cierto?, ministerial de Agricultura. Pero ahora lo hemos invitado porque queremos saber qué va a pasar con la interpelación, qué va a pasar con el momento político, hacia dónde vamos, hacia dónde apuntamos, por qué no hay, como dice Alfonso García Miró, propuestas proactivas, ¿no es cierto?, en la política peruana. Don José León, congresista de la República, integrante de Perú Posible, como siempre, mi querido congresista, bienvenido a Radio Nacional. Muchas gracias, don Alberto y Augusto. Buenos días a todo el Perú, donde llega Radio Nacional. La interpelación al ministro Jiménez, primer ministro del gobierno del presidente Humala, es una ocasión que espera todo el Perú, porque es la demanda insatisfecha más grande la que hoy día se trata como el punto fundamental, que es la seguridad ciudadana del país. Y como todos le estamos sintiendo, aparentemente los altos índices demostrados de criminalidad en el país tiene sometido a los peruanos en una suerte de riesgo natural, y ahora, para no decir ocasional, sino natural de la vida. Hoy es casi una cultura, una costumbre reportar a ustedes los medios de comunicación asesinatos tan crueles y asesinatos tan a vista y paciencia de todo el pueblo peruano. Entonces, frente a este gran problema que tiene el Perú, y que además no se ha dicho que este problema, Alberto, Augusto, tiene otro riesgo, que podría parar el crecimiento económico del Perú. Si no acompaña este crecimiento económico el gobierno con una política de Estado, entonces esas cifras que hoy ya revelan de crecimiento en el sector minero, de crecimiento en el sector industrial de la construcción, entonces sí hay, creo, una amenaza suficiente para preocuparnos. Y lo que yo espero hoy día, Alberto, es que los congresistas, a propósito del reclamo que estás haciendo en tu comentario, y que es justísimo, lo encuentro justo, tenemos que entrar a temas de fondo en el Congreso, no en problemas que son mera noticia política, como la fujimorización, por ejemplo, de la agenda nacional en casi 2 años que llevamos buscando un indulto, entre otras cosas, sino ir hoy día a un tema de fondo que le interesa al país, como cuál es la estrategia transversal que el ministro Jiménez tiene con todos los ministerios que tienen el tratamiento de este problema. Y eso es algo que no se ha dicho en lo que va de los casi 2 años de gobierno del presidente Humala. Solo hemos visto en esfuerzos aislados al ministro del Interior diciendo de algunas cosas, de algunas acciones de la Policía Nacional, de la reestructuración de la institución, de la creación de algunos cuerpos de élite para investigación criminal, que es bueno, pero que no es suficiente, que es una parte de la estrategia, pero necesitamos saber qué se está haciendo desde el lado del Ministerio de Justicia, que es la transversalidad que tiene la función del primer ministro. ¿Cuánto tiene de presupuesto el Poder Judicial, donde está una de las instituciones muy deficitarias y tal vez una de las más grandes culpables de que crezca la delincuencia? Por ejemplo, el INPE. El INPE pertenece al Ministerio de Justicia, debe saberlo el país, el INPE donde están las cárceles. Y desde las cárceles ya está claro, está demostrado, es una realidad incontrastable, que desde las cárceles se proyecta los delitos, se planifica las extorsiones, se ejecutan los asesinatos y se va a pagar la gente. En honor a la verdad, Sí, no la claro. verdad, porque hay que ser justos. Sí, claro. Este gobierno no es porque diga yo este gobierno lo ha heredado, ¿no? No. Ah, no, por supuesto. Este problema que usted está mencionando es un problema que lo ha tenido Alejandro Toledo, Así es. Alan García, el propio Fujimori. Claro es que decir, sí. entonces la pregunta es que hoy que reclaman estas soluciones, yo pregunto, como ciudadano, Sí, claro. ¿por qué no la plantearon y por qué no resolvieron los temas en su momento? O sea, hoy le dicen al gobierno, usted me resuelve el tema carcelario, el tema de la delincuencia, el tema de la seguridad. ¿Acaso los niveles de inseguridad obviamente han crecido? Pero
acaso se han detenido y frenado durante la administración de Alejandro Toledo. Yo se lo comentaba al propio Alejandro cuando hablábamos de temas en su casa y todo. El tema de la seguridad ciudadana es un tema que tampoco se le dio importancia, como tampoco, y la autocrítica del propio Alejandro y quien ha sido gente de su propio entorno, claro, por ejemplo, que sí, ¿no es cierto? El abandono de un sector de la Fuerza Armada. O sea, tenemos que ser autocríticos, porque si no, da la impresión de que todo este cargamontón de la interpelación es contra este gobierno, cuando hay cosas que efectivamente en su momento no se hicieron y que ahora se reclaman como solución. Bueno, muy bien, mire, lo que usted dice, Alberto, es una realidad. No hay país en el mundo, en la tierra, que no tenga inseguridad, pero la inseguridad con la convivencia de la sociedad y con las actividades normales tiene un equilibrio y se manejan, pero ninguna puede estar por encima de la tranquilidad y de las actividades de los habitantes. Y lo que pasa es que del gobierno del presidente Toledo hacia ahora, las cosas han empeorado. Entonces lo que nosotros hacemos es esta crítica propositiva, constructiva. Nosotros de ninguna manera, por ejemplo, hoy luego de escuchar, que lo vamos a escuchar al ministro, por más grave que fuera una situación que hoy día nos diga que no hay recursos, y etcétera, etcétera, creo que tampoco eso solucionaría si es que se planteara una moción de censura. De ninguna manera. Nosotros hoy día estoy seguro que el gobierno tiene un plan. Apuntan hacia eso, pues. Claro, cuando la interpelación se convierte en una malintencionada propósito de tumbarse un gabinete, una censura encubierta, entonces usted los reunido, entonces yo creo que ahí sí se llama desestabilizar. Pero en ese sentido, perdone para redondear la idea, creo que le haríamos un flaco favor a la delincuencia, tumbarnos a los ministros. Correcto, pero se le está haciendo de alguna manera porque se está cuestionando el trabajo de una cartera o del presidente del Consejo de Ministros. Pero vamos, usted dice que no es la intención de finalmente tratar de poner la censura, pero si a cada momento hay interpelaciones. En este caso el tema de la delincuencia, que como dice Alberto, se viene arrastrando, así no lo queramos admitir, ni queramos decir echarle la culpa a otros gobiernos, pero se viene arrastrando y en su momento no hicieron absolutamente nada. Claro. Yo diría, ¿no?, como ciudadano común y corriente, ante la ineficacia de un Congreso de la República que no puede escoger un defensor del pueblo, Tribunal Constitucional, los miembros directores del Banco Central de Reserva, interpelaría a mis congresistas también, porque no están trabajando. Hoy hay un tema candente, como es el descubrimiento de 5.000 conmutaciones a presos por narcotráfico. Eso me parece absolutamente más grave que lo que está sucediendo en estos momentos con la delincuencia, porque muchos de estos conmutados y los que han salido en libertad están ahora en las calles, ¿no? Y de eso no hablamos nada. Es parte, es un combustible aplicado a esta hoguera que se enciende la delincuencia al haber sacado 5.000 conmutados o indultados, y de los cuales muchos son vinculados al problema del narcotráfico. Y que el promotor es narco. Sí, pues, narco. Es una cosa gravísima que seguramente va a traer mucha cola, pero volviendo al tema, no podríamos propositivamente y con el abrazo crítico a un gobierno que quisiéramos que le vaya bien, porque le va bien al Perú, no pudiéramos dejar de decir, por ejemplo, algo que está pasando y que no lo conoce el Perú y que hoy tenemos que decirlo. Este año, en este gobierno, tal vez sin darse cuenta, porque no creo que sean malintencionados para provocar delincuencia en el Perú, el sector interior, que es el principal elemento que lucha, que debe luchar, que tiene dentro de su función la seguridad ciudadana, tiene el presupuesto más bajo de los últimos 13 años. A pesar que dicen, hay más plata en el presupuesto del Ministerio del Interior. En efecto, hay más plata, pero también hay más plata en el presupuesto general de la República. En el año 2001, o al comienzo de la década del 2000, el presupuesto proporcional al presupuesto de la Nación era 8%, 2.200 millones para el interior. En esta vez, el presupuesto es 5.600 millones respecto a 108.000 millones. ¿Cuánto es eso? Casi 4.8%. Entonces, ¿en qué estamos?
Claro, con referencia a esa cifra mayor es menos, pero menos. Con la anterior es el doble. No me está entendiendo. El asunto es que si el Perú crece económicamente y tiene hoy 108.000 millones para gastar, ¿por qué tiene que descender en la proporción? Eso es lo que se cuestiona, no se está acompañando al crecimiento. Hoy hay más plata, hoy hay más actividades, hoy ha crecido la industria de la corrupción, por lo tanto tiene que haber más policías. El presupuesto de la República es 108.000, ¿no es cierto? 108.000 millones. Claro. Sin embargo, tenemos reservas internacionales netas. Así es. De casi 70.000 millones de dólares, más otros recursos de contingencia. Claro. Entonces, es decir, si tú agarraras en este momento 1.000 millones de dólares, que son 2.500 millones más o menos de soles, ¿no es cierto? Y esto es exclusivamente para potenciar la seguridad ciudadana. ¿Cuánto puede afectar eso si la seguridad es inversión? Claro. Exactamente, no tiene precio. Exacto, es tu tranquilidad, Alberto, tu tranquilidad no tiene precio. Es más, si a mí me dan seguridad, yo puedo seguir produciendo. Entonces, más. Esa es una crítica constructiva que no está mal y el ministro tiene que escuchar. Y fíjate, te lo digo por una razón. O sea, en este caso es clave el ministro de Economía. El ministro de Economía es clave. Por eso es que él tiene que hoy día, ojalá nos dé ese mensaje. ¿Por qué lo propongo ahora? Porque cuando vino a la comisión que presido, la Comisión de Seguridad Ciudadana, hace unas par de semanas el ministro, yo le reclamamos ahí, ¿por qué se tiene que estar pensando en que está bien el trabajo de los policías trabajando un día y descansando un día, el 1 por 1? Oye, ¿tú crees, mi querido Alberto, que podrías trabajar 24 horas seguidas en la locución? No lo harías jamás. Ninguna persona humana puede tener la capacidad de estar 24 horas trabajando. Justo aguanto 2 horas. Entonces, ¿cómo podemos pensar que ese régimen de 24 por 24 está bien? Está mal. Sí, pues. Y cuando se le pedimos que lo cambie, el problema es 1.100 millones. Sí. Entonces, no es un problema solo del ministro del Interior, sino tiene que entrar el ministro de Economía, el ministro Castilla, a decir, bueno, aquí están los 1.100 millones. Tenemos que y luego eso tiene que decirlo hoy día el Premier. Otras preguntas. Ayer lo he visto a Alejandro Toledo dando con declaraciones desde ¿dónde? Estados Unidos, ¿no? Sí, de Stanford. Sí. Ya pues, ¿no? Ustedes nos le dicen, presidente, venga acá, tiene que estar. No, sí está viniendo, cada rato está viniendo. No, ahí están los reportes migratorios, lo he visto hoy día en un medio de comunicación. Pero que entra y sale. Es su trabajo, pues. No, y dígale que cuando yo lo llame, que me conteste. Pues ahora cuando él me llama, yo le contesto. Mejor le voy a dar el teléfono directo. Sí, yo lo llamo, claro. No me contesta. Después me llama y dice, Alberto, hola Alejandro, ¿qué tal? No puede ser, ¿no? Yo creo que con el teléfono usted está más muy bien. Y mejor comunicado. Están pensando revocar a los congresistas, este famoso profesional en revocatoria que tiene su curso, ¿no? Lo que pasa tiene es que, su diplomado. Sí. Marco Tulio Gutiérrez tiene un diplomado que está dictando para revocatorias. Entonces acaba de asumir la responsabilidad, ¿no? Sí. De querer revocar a los congresistas. ¿Cómo lo ven ustedes eso? Lo que pasa es que ya no tiene prensa y al señor le ha gustado la prensa salir todos los días. Caramba, ahora necesito revocar a... Yo creo que él lo van a revocar en su casa. Eso pasa por una enmienda constitucional. Yo creo que la política se está volviendo farándula. Sí. Y dentro de las farándulas hay payasos. Sí. Así que dejemos las cosas ahí. Y yo creo que le ha gustado, como dice Alberto, las cámaras y la televisión a este personaje que no tengo no lo conozco, pero dejemos de estar farandulizando a la política. Me quedo con el comentario tuyo al comienzo. Tenemos que ir a las cosas de fondo. Claro. Tenemos que hablar de estos temas, no distraer la atención que pareciera ser que alguien le está diciendo, levanta cortinas, desvía la atención. Sí. Para eso parece que hay algo escondido ahí, ¿no? Claro. Desestabilizador. Porque ahora tirarse abajo el Congreso. Es más, ayer sale un medio de comunicación, hace una encuesta. No sé si es la encuesta que salió. Lo que pasa, Alberto, es que hay cosas en el Perú que en la cultura del peruano están sembradas como malas. Y al Congreso y a los políticos detesta la sociedad del Perú. Entonces se suben sobre ese carro. Pero yo creo que aquí hay un grado de responsabilidad de algunos medios. Yo no puedo hacer una encuesta así muy ligera y decir, a ver, ciudadano, ¿tú qué piensas? ¿Debe existir el Congreso, sí o no? No. Entonces todo el mundo dice, no, hay que votarlos a todos esos, no sirven para nada. Le preguntan a otros, entonces, no, y hay que revocarlos, revóquenlos a todos. Ojo, esa misma situación se dio con Fujimori. Porque Fujimori soltaba ese tipo de encuestas, ¿no? Dirigidas a que finalmente dijo, disolver, ¿no es cierto? Entonces se disolvió el Congreso.
fue una pateada del tablero, un autogolpe de Estado, y eso que parece que alguien está de alguna manera incentivando con este tipo de iniciativas. Hay que tener mucho cuidado, porque la democracia ya no puede estar en estos juegos. No puede estar en estos juegos. Exactamente. Yo creo que el enemigo no es el señor que no recuerdo bien su nombre porque prefiero hacer higiene mental. Marco Tulio. Sí. Entonces no lo ofenda tampoco. Ha sido compañero de mi ha sido compañero de mi carpeta. Yo no sé, no conozco. Marco Tulio. Acá le he dado, pero le he dado como a boxeador. Que usted es responsable. Le he dado duro. Yo sé que usted, pero si usted es mi compañero. Yo creo que usted es responsable en la formación de sus. Yo le digo, Marco Tulio, no estés malogrando la promoción, pues. ¿No? Sí o no. Acá lo hemos tenido, ¿no? Sí. Le hemos dado duro a Marco Tulio. Okay. Y además se sentaba conmigo en la carpeta de colegio, en la secundaria. Bueno. Ya, pero yo no pensé que iba a ser. Yo sé que soy impresentable, dijo, ¿no? Sí, yo soy impresentable. Digo, entonces no digas en qué colegio has estudiado. Muy bien. Tenemos que terminar. Hay que ir a cosas serias, ¿no? Pero ¿por qué no se para usted en el Parlamento y dice, señores, basta ya? Se acabó la juerga, se acabó todo, se acabaron las cosas mínimas y todo. Oiga. Vamos a lo máximo. ¿Cuál es lo máximo para los peruanos? Discutir temas nacionales. Entonces lo que yo le propongo es que usted ponga una transmisión directa de Radio Nacional, que además es la radio para transmitirle a todo el Perú lo que se está discutiendo en el Congreso. Y muchas veces hemos hecho esto que usted dice. A mí en verdad me incomoda mucho cuando veo que se acaloran, se emocionan, se enradecen los ánimos y se insultan. Y se convierte el previo de un debate, el previo de la agenda parlamentaria, en lo que algunos le han llamado la hora loca. ¿no? Y esto no hace más que confrontación. ¿Pero quién ha agitado realmente el ambiente político? Alan, ¿no? Bueno, yo se lanzó ya prácticamente cuando dijo: si no están de acuerdo con algunas cosas mías, no voten por mí, dijo. Si no me creen. Si no me creen, no voten por mí. O sea, que adelantó. Sí, no, de hecho, mire, los medios de comunicación, a la vez que hacen una comunicación, también hacen cierta espectacularidad de su información, y en esa forma muy gran mediática, algunos candidatos quieren aprovechar para ponerse en vigencia. Y ya la campaña presidencial ya empezó, Alberto, ya empezó. Y yo, por ejemplo... ¿Usted cree personalmente? Creo que los candidatos... ¿Usted cree personalmente que en primera vez la Nación se va a presentar como candidata? Yo no creo. Correcto. No creo, ¿sabe? Por una sencilla razón. Porque... No no van a modificar la ley, me imagino. Nunca. Y lo peor sería que el Perú va a recordar un momento nefasto de la perpetuidad, de la falta de respeto a la democracia. Bueno, la señora Nadine Heredia lo ha reiterado varias veces, pero parece que quieren con una confirmación notarial. Yo creo, claro que a quien no le gusta, pues el poder es rico para disfrutarlo. ¿Algunos? Honestamente, así, vamos a hacer una especie de un ping-pong. No, ¿cómo le llaman? Catarsis. Cuando es un psicoanálisis periodístico. Yo le voy a contestar con lo siguiente. A todos les gusta el poder. El problema está en saber administrarlo. Ajá. ¿No es cierto? Cuando uno no administra bien el poder político, le da esa enfermedad que se llama vértigo de altura. ¿Y usted cree que ha tenido vértigo de altura Alejandro Toledo cuando perdió la última elección? Yo creo que... Tenía el vértigo de altura, pero la perdió, entonces le dio el vértigo de la caída. Sí pecó en exceso de confianza. Y el exceso de confianza es malo. Sí, según por cierto, las estrategias de campaña definen el éxito o no de una campaña, y se tomó decisiones equivocadas, y podría ser que esto estuvo de alguna manera intencionalmente hecho, ¿no? Muy bien, amigos, nos están avisando las señales de Perú, así que vamos a aprovechar la presencia de nuestro distinguido invitado para salir en las señales de Perú para conversar, en siguientes minutos sobre lo que hemos discutido para los de radio, ahora también para televisión, es decir, el rol que debe asumir el Parlamento Nacional para justamente darle no solo esas virtudes que requiere la dimensión política de un país como el nuestro, sino además ser inteligentes, eficaces e idóneos en el manejo de la política de nuestro país. Estamos ya casi
por momentos aburridos de los debates políticos intrascendentes. Entonces queremos, ¿no es cierto?, sí, que claro, se esfuerce, sea un esfuerzo, digamos, colectivo en el Congreso Nacional, y que los 130 congresistas tomen la decisión de valorar, poner en valor el primer poder del Estado. Nos estamos olvidando que el Congreso de la República es el primer poder del Estado. Sin embargo, en un país como el nuestro, estamos Estado contra Estado. Un juez contra una alcaldesa. Un tribunal constitucional contra el Poder Judicial, el Poder Judicial contra cuestionando al Ejecutivo, el Ejecutivo cuestionando. Es decir, disfuncionales completamente, es la interrogante. Entonces, estas son las cosas que nosotros tenemos que, de alguna manera, reordenar dentro de este marco. Y creo, queridos amigos, no que esto es lo ideal. Y José León, congresista de la República, que no es un novato en política, que es un ducho en política, ¿no es cierto?, lo hemos justamente invitado para que nos haga estas reflexiones. Estoy tratando de, estamos esperando la señal de TV Perú para poder iniciar tocar otros temas, mi querido Augusto, ¿no es cierto? Así es, claro, porque no, hay temas diversos para poder conversar con él y que creo que en su momento lo vamos a tratar. El asunto es que nos acaban de informar que en cualquier rato hacemos comunicación con la plataforma de noticias de TV Perú. Creo que aquí enganchamos en este momento, que está estrenando una nueva escenografía, pero tú no te imaginas muy bonita. Al interior, es una cosa súper moderna, sí, ¿no? Que es un nuevo estudio, ¿no? Es el nuevo estudio, no es el anterior. Bueno, es un nuevo estudio. Así es, efectivamente. Bueno, todos los medios de comunicación tienen que modernizarse. Claro. Pero no solo modernizarse en infraestructura, en todo. Aquí en el coco, también, en inteligencia. También. Porque a veces estamos medios quedados atrás, ¿no es cierto? Estamos con ideas poco productivas que no nos ayudan absolutamente en nada, ¿no? La plataforma de noticias nos trasladamos a Radio Nacional para saber qué es lo que está pasando a esta hora de la mañana. Don Alberto, ¿qué tal? Muy bien, Jennifer. Olinda, qué bien se ve ese escenario, ¿ah? Realmente provecho para todos los colegas de TV Perú. Muy bien. Tenemos aquí en nuestra cabina de transmisión Radio Nacional al presidente de la Comisión Multipartidaria de Seguridad Ciudadana, don José León, congresista José León, que ya venía conversando un poco con nosotros, pero queremos justamente compartir con los amigos de TV Perú sus apreciaciones en torno a lo que va a significar esta interpelación que se inicia en unos pocos minutos más adelante, pero que además, como él ha dicho, no se busca tirar abajo el sistema político ni al Ejecutivo, sino hacer esclarecimientos vía la interpelación. ¿Ese es el objetivo? Así es. Primero, buenos días a través de TV Perú también. Buenos días al set. Lo que el Perú está esperando hoy día es definiciones claras, contundentes, objetivas, porque el tema de seguridad ciudadana está sobrediagnosticado. Ya sabemos que nos está pasando y cada día nos pasa peor este problema, y hoy día tenemos la mejor ocasión para extraerle al primer ministro lo que cada sector tiene que aportar en esta tarea que está resultando sumamente complicado y que ya es una realidad de que estamos en una crisis, y frente a esta crisis necesitamos respuestas. No es la intención desde nuestra trinchera, desde nuestra bancada, tumbarnos al régimen de ninguna manera. Por el contrario, quisiéramos que hoy día al Premier Jiménez se le pueda establecer y en conjunto con el Legislativo y el Ejecutivo un plan que nos sirva como la ruta hacia la que tenemos que transitar para finalmente hacer que el Perú siga creciendo de manera segura y tranquila, que las amas de casa, que las familias tengan la tranquilidad de que sus hijos no pueden caer en esto grave que le está pasando al Perú, nueva generación de sicarios jóvenes, que las familias que buscan venir a oportunidades de la zona rural a las urbes y a las capitales de las regiones estén secuestrados, prácticamente entrenados como sicarios, y que luego se conviertan en estos gringachos, que ya nos ha sido nefasta esa noticia. Ahora, congresista, permítame que le interrumpa, pero también es bueno destacar el hecho de que en los últimos días, si usted se ha percatado, la televisión ha presentado
muchísimas capturas de bandas Sí. de delincuentes. En las últimas horas han caído 3 bandas. Reacciones rápidas. Exacto, también. reacciones rápidas. Y eso hay que destacar, porque si no, Así es. todo no es negativo. No, de hecho, inclusive te decía que desde la parte del Ministerio del Interior hemos visto decisiones bien tomadas. La señal de cambiarle el timón a la policía ahora en la figura del general Jorge Flores, creo que se ha priorizado con la presencia de él lo que se llama investigación criminal, inteligencia para seguir al crimen organizado, porque el crimen en el Perú es un crimen profesional. Entonces me parece que desde ya la presencia de Jorge Flores es una garantía de que esa parte que le ha dado resultados a otros países que han tenido y que siguen teniendo aún el problema de la inseguridad está bien orientada. También lo hemos visto al ministro hacer anuncios, pero hay problemas estructurales que ya no lo va a resolver solo el ministro del Interior, que está haciendo las cosas y los esfuerzos, sino le corresponde, por ejemplo, cuando te hablaba de que necesitamos 1.100 millones para cambiar el régimen laboral del 24/24 de los policías, necesitamos eso, y eso tiene que traerlo seguramente el ministro Jiménez hoy día, de acuerdo con el ministro de Economía. Necesitamos potencializar en las cárceles una mejor implementación, y eso lo trae seguramente en coordinación con la ministra de Justicia. Y así podríamos ir buscando otras cosas que ¿no? seguramente hoy día lo va a anunciar. Congresista León, con estas interpelaciones que se dan cada cierto tiempo, ¿no? Cuando algo está fallando, de alguna manera no se está atentando contra la estabilidad democrática. Uno, por un lado, en momentos en que el Perú está creciendo como está creciendo, que el presidente está trabajando como lo está haciendo, se le criticó incluso de su viaje a China, ¿no es cierto?, cuando sabemos que esos viajes son exitosos, toda vez que es el primer mandatario de una nación el que va a hacer las conversaciones y, digamos, este tipo de acuerdos de gobierno a gobierno, ¿no? Estamos de acuerdo, Augusto, de que esta prerrogativa que tiene las minorías, la oposición en minoría, de la interpelación, es una buena cosa, pero cuando rebalsa la línea del equilibrio democrático para convertirse en una agresión y en una desestabilización de la institución de gobierno de un país, se convierte en mala. Por eso es que nosotros sí nos interesa que el ministro Jiménez hoy día nos diga cuánto es el compromiso, qué cosas va a hacer desde su portafolio, que agrupa y que atraviesa a los otros que tienen que ver. Eso es importante para el país. Ahora, eso es constructivo. Ustedes interpelan al ministro, pero nosotros los ciudadanos interpelamos a los legisladores. Y los interpelamos con todo el respeto que merece, porque, por ejemplo, don Alfonso García Miró, presidente de Confides, flamante presidente, ha dicho: ¿por qué no toman decisiones proactivas? ¿Por qué, de una vez, le ruego brevemente, por qué no toman acciones proactivas? Bueno, ese es un extraordinario llamado que nos hacen. Yo creo que el tiempo previo al debate de una agenda en cada pleno debería regularse tal vez a media hora, 1 hora, y entrar a los temas de fondo. El espacio previo, que algunos le han llamado la hora loca, es una confrontación política a veces innecesaria y que termina caldeada e irrespetuosa para los ciudadanos que nos miran. Vamos a los temas de fondo. Esa es una cosa que lo propongo y lo vengo reclamando, y espero que nosotros en el Congreso demos respuesta para recuperar esta buena imagen que hace tiempo la necesitamos. Congresista José León, presidente de la Comisión Multipartidaria de Seguridad Ciudadana, estuvo con nosotros. Colegas, amigos de TV Perú, plataforma de noticias, Olinda, Jennifer, muchísimas gracias. Muy buenos días. Así es, don Alberto, Augusto, y también nuestro saludo pues al congresista León. Nosotros vamos a hacer... Saludos también. Muy bien. Bien, congresista, le hemos sacado el jugo a usted. Ahora que he llegado, mire cuánto le hemos tenido acá. ¿Ya tomó desayuno? Sí, ya nosotros los agricultores nos levantamos a las 5 de la mañana. Le pensábamos invitar un desayuno, pero ya comemos nuestras yucas con nuestra quinoa y nuestros camotes. Y su frito. Y su chufla. Ustedes andan bien, pues, ahí en Trujillo, ¿no? Andan bien papeaditos, ¿ah? Y además después viene el chámbar y toda esa cosa. La chufla es el chocolate con arroz, ¿no? Sí, pues, no, el chámbar es una sopa con menestras. Tenemos que hacer una entrevista, pero le recomiendo, cuando hable con Alejandro Toledo, de vez en cuando cree que, ¿no?, viene y va a visitar el Perú, pero dígale, pues, que cuando yo lo llamo, que me conteste, porque cuando él me llama yo le contesto el teléfono, pero se hace muy forzado el presidente, ¿no? Lo que pasa, usted seguro está llamando a Alfonso Ugarte y eso no le van a contestar. ¿A qué Alfonso Ugarte? ¿A Lapra?
No. ¿A qué vamos a jugar? No, yo llamo al partido Perú Posible, cuyo local partidario tiene un candado tan oxidado que hace tiempo que no lo abren, que el otro día fui, toqué la puerta durante media hora y no me atendió nadie. Así que no se abran el preocupe, partido. usted siempre es bienvenido, los medios de comunicación son bienvenidos. Muchas gracias, Alberto. Muy bien, gracias como siempre. Muy amable. Bien.